quiero invitarles a abrir sus Biblias. Allí en el Salmo 85, versículo 8. Salmo 85, versículo 8, dice la palabra del Señor. Salmo 85. Salmo 85, versículo 8. Dice la palabra de la siguiente manera: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Le invitamos ahora. Padre del cielo, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Y gracias, Padre, porque tú hablas a tu pueblo palabra de paz. Y en esta mañana estamos rogando, Dios del cielo, que tu palabra esté llegando a nuestros corazones. Habla a nuestras vidas. Queremos escucharte. Te decimos como dijo Samuel: habla, Jehová, que tu siervo oye. Tú sabes cuál es la necesidad de nuestro corazón en esta mañana. Permite, Padre del cielo, que podamos recibir el mensaje tuyo y aplicarlo a nuestras vidas para gloria de tu nombre y bendición nuestra. Revélate a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, hermanos, hace algún tiempo atrás, un pastor amigo estaba de visita en Cuba, en un hotel, y coincidía que era un año bisiesto. No sé si usted se ha dado cuenta de que el año 2024 es un año bisiesto. ¿Sabe cuáles son los años bisiestos? Los años bisiestos son aquellos que el mes de febrero trae 29 días. Y hay quien se pregunta, bueno, ¿y por qué el mes de febrero trae 28 y 29? La cuestión es que el sol la Tierra completa su vuelta alrededor del Sol en 365 días, 5 horas, creo que 28 minutos y algunos segundos. Entonces, cada 3 años, al cuarto año, se le añade un día más al año para acumular ese tiempo que ha estado extra allí. Ahora, desde pequeño siempre escuché que los años bisiestos eran años malos. Y decía, bueno, este año es bisiesto. Escuchaba a los viejos, decían, usted sabe las cosas, este año es bisiesto. Y es complicado, el año que viene es bisiesto. Y aquel pastor que fue a Cuba y estaba en un hotel de visita, estaba en algunas iglesias, pero se tenía que quedar en el hotel. Y cuando una de las empleadas se enteró que era pastor, le dice, mira, yo quiero hacer una pregunta porque yo realmente quiero saber. Yo estoy preocupada porque este año es bisiesto. ¿Y es verdad que los años bisiestos son malos? Según la tradición, los años bisiestos son malos. ¿Por qué? Porque al tener un día más el año, a la hora de usted contabilizar los muertos que ha habido en el año, al tener un día más, se supone que el año bisiesto traiga más muertos. Es lo que decían los viejos. Y por eso. Pero aquella mujer estaba preocupada porque decía, yo quiero saber si este año es malo. Y el pastor le dijo algo, le dijo, mira, este año va a ser bueno o malo dependiendo de ti. ¿Y cómo dependiendo de mí? Y él le dijo, bueno, simplemente, si este año tú estás cerca de Dios, ese año va a ser bueno para ti. Pero si este año tú estás lejos de Dios, este año va a ser un mal año para ti. De manera, amados hermanos, estamos comenzando el 2024, un año bisiesto, y yo creo que una de las metas que tenemos que trazarnos es trazarnos metas para acercarnos más a Dios. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo, pero necesitamos hacer lo posible gracias hermano, hacer lo posible para acercarnos más a Dios en este año. Y yo creo, amados hermanos, que una de las metas que debemos de trazarnos como tal en este año es poder escuchar más la voz de Dios. Es precioso al ver y al conocer, hermanos míos, que Dios es un Dios que habla, es un Dios que se comunica.
Dios habla a su pueblo. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. Hermanos, Dios es un Dios que habla. Dios trata con sus hijos y se comunica con sus hijos. Ahora, la cuestión es, ¿cómo podemos escuchar esa voz de Dios? ¿Cómo tú y yo podemos escuchar mejor la voz de Dios? Tenemos que entender cómo Dios habla. Dios habla a nuestras vidas. En primer lugar, y como base, tiene su palabra. Dios habla a través de su palabra y este es el fundamento de todas las maneras en las que Él se revela a nosotros, su palabra. Pero también Dios nos habla a través del testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, usando como base, ¿qué cosa? La palabra. Pero también, amados hermanos, Dios habla a nuestras vidas a través de las autoridades que Él ha establecido para ministrar su palabra, a través de la predicación, a través del mensaje. Ahora, la cuestión para nosotros es, ¿cómo escuchar esa voz? Sabemos que Dios está hablando, habla por su palabra, por el Espíritu, por las autoridades, pero ¿cómo podemos escuchar su palabra? Hace unos minutos leímos en la lectura devocional, en el capítulo 3 del libro de Samuel, y ahí encontramos una historia bien interesante. Encontramos la historia de un joven llamado Samuel. Este joven estaba en el templo, en este caso era en el tabernáculo de Dios, estaba allí ministrando, sirviendo a Dios, pero el pueblo estaba viviendo un tiempo, podemos decirlo así, de sequía espiritual. Estaban viviendo un tiempo donde dice la palabra que la lámpara de Dios estaba apagando y antes que esta lámpara se apagara, Dios llamó a Samuel, habló a Samuel. Ahora, Samuel, cuando escuchó que lo llamaban, se levantó y fue a ver a Elí. Y 3 veces sucedió así hasta que Elí le dijo, mira, es Dios quien te está llamando. Cuando Él te llame nuevamente, tú dices, habla Jehová, que tu siervo oye. En este pasaje encontramos algunas claves, amados hermanos, para escuchar la voz de Dios. En primer lugar, dice la palabra del Señor, que cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no pudo entender o no pudo recibir el mensaje por una razón. Porque Samuel no conocía a Jehová. Samuel no conocía a Dios. Así que el primer requisito para poder escuchar la voz de Dios es conocer a Jehová, conocer a Dios. Miramos en esta preciosa historia, amados hermanos, y encontramos que Samuel era un joven que estaba viviendo literalmente en el templo. ¿Pueden imaginarse eso? Una persona que estaba viviendo allí en el tabernáculo, estaba allí en el ambiente espiritual. Todo el tiempo estaban cantando, él estaba allí. Estaban predicando, él estaba allí. Había cualquier cosa, cualquier actividad, ahí estaba Samuel. Pero Samuel no conocía a Jehová. Pero no solamente él estaba allí, sino que estaba envuelto activamente en el servicio a Dios. Porque dice la palabra que Samuel, ¿qué cosa hacía? Ministraba a Jehová. ¿Y qué cosa es ministrar? Hoy los conceptos de ministración están un poco, no sé, cambiados. Pero ministrar significa servir. Nosotros somos ministros del nuevo pacto, dice la palabra, porque somos siervos de Dios. Estamos sirviendo, ministrándonos los unos a los otros. Samuel servía a Dios. Había que recoger la ofrenda. Ahí estaba Samuel. Había que predicar, ahí estaba Samuel. Había que limpiar el templo, ahí estaba Samuel. Había que hacer cualquier cosa, llevarle las ofrendas, a atender a las viudas, lo que sea. Ahí estaba Samuel, sirviendo a Dios en medio del tiempo, en medio del templo, en medio de ese ambiente. Ahí estaba Samuel. Pero Samuel, amados hermanos, tristemente no conocía a Dios y no pudo identificar la voz de Dios, no pudo saber cuándo Dios hablaba. Por esa razón, porque no conocía a Dios. Ahora, amados hermanos, esto nos enseña algo. Tú puedes estar en el templo, puedes ofrendar, puedes cantar, puedes emocionarte en la alabanza, puedes levantar las manos, se te pueden aguar los ojos, puedes llorar en el templo,
puedes ofrendar, puedes ayudar, puedes estar muy activo. E incluso la gente puede mirarte y decir, wow, qué sierva es esa hermana, o qué siervo es ese hermano. Y aún así no conocer a Dios. Aún así no haber conocido a Dios como tu Salvador. El hecho de creer, hermanos míos, en que Dios es real y existe, eso no nos hace cristianos. De hecho dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. Y yo te puedo asegurar categóricamente que ningún demonio va a estar en el cielo. Los demonios creen y tiemblan y esos están condenados. El hecho de creer que Dios es real, de creer que Dios existe, eso no te hace cristiano. ¿Cuántas personas tú has escuchado que te han dicho, es que yo tengo una fe tan grande? Yo recuerdo una persona que una vez le dijo al pastor, pastor, cuando yo vaya a morir, yo creo que yo no me voy a morir. Dios me va a trasponer como lo hizo con Elías o con Enoc, porque yo tengo una fe tan grande. 2 días después, ese hombre con un machete quiso matar a su hermano de sangre, y le cayó atrás por todo el pueblo para matarlo. Así que el hecho que tú digas con tus palabras que crees, el hecho de que tú vengas al templo, el hecho de que ministres, que prediques, eso no te hace cristiano. Eso no quiere decir que tú conoces a Dios. Conoce a Dios, aquel que ha puesto su confianza en Cristo como su Salvador, como su único Señor y Salvador. Ahora bien, dice la palabra que cuando Samuel fue llamado, no conocía a Dios, y como no lo conocía, no sabía quién era. No sabía quién era el que estaba hablando. Por otra parte, para escuchar la voz de Dios, necesitamos remover todas las distracciones. Cuando Dios llamaba, Samuel estaba durmiendo, descansando, estaba ya descansando, y Dios lo llamaba y Samuel se volvía a acostar. ¿Qué cosas son las distracciones? ¿Cuáles son las distracciones, hermanos? Distracción es la acción o efecto de distraer, que se refiere a entretener, divertir o apartar la atención de aquello a que se le aplicaba o se debía de aplicársele. Las distracciones nos desenfocan de lo que realmente es importante. Las distracciones alejan nuestro enfoque, nuestro centro de atención. Según las estadísticas, un gran % de los accidentes de tránsito hoy en día se deben a una cosa: las distracciones. Cuando usted va a sacar la licencia de conducción, o cuando usted quiere mejorar o que le bajen lo que usted paga en el seguro, usted pasa unos cursitos internet online, que usted los ve allí, unos videitos. Esos videitos le recuerdan qué es lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer. Y entre las cosas que no debe de hacer, ¿qué cosa es? Mandar mensajes de texto, entretenerse. Muchos accidentes han sucedido porque una persona en medio de una autopista está manejando y se le ocurre mandar un mensaje de texto. Está mirando hacia adelante, cambia, se entretiene escribiendo, ¡pum!, el accidente y viene la muerte. Hermanos, hoy hay muchas cosas que nos entretienen, muchas cosas que nos distraen de lo que realmente es importante. Por lo tanto, hermanos, debemos de quitar todas las distracciones. Y cuando quitamos las distracciones, ¿sabes lo que va a suceder? La voz de Dios va a ser alta y clara. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado hablar de este pastor David Wilkerson. David Wilkerson es el autor del libro La Cruz y el Puñal. Fue uno de los libros que me hizo mucho bien cuando estaba recién convertido. La Cruz y el Puñal cuenta la historia de este hombre, David Wilkerson, este predicador, que era pastor aquí en Pensilvania, bien cerca de Nueva York. Y un día estaba en su casa orando y se puso a pensar, ¿qué tal si yo vendo el televisor y dedico el tiempo que yo me paso viendo televisión a orar? Y así lo hizo. Vendió el televisor, y ese tiempo que él dedicaba a distraerse viendo televisión, él comenzó a dedicarlo a orar y leer la Biblia. Recuerdo que en el libro él decía que allí leyó las cosas que nunca había leído. Dice que aún las genealogías, que nunca las leía, las pasaba por alto,
las leyó una por una porque dedicó ese tiempo de distracción, lo dedicó a orar y leer la Biblia. Y en medio de ese tiempo de búsqueda de Dios, pudo escuchar la voz del Señor, diciéndole, mira, llevó su corazón a leer en una revista lo que había sucedido. Un joven que había muerto aquí en Nueva York a mano de unas pandillas. Y Dios le dijo, tú vas a predicarle a esas pandillas. Y él vino a Nueva York, él vino y predicó el evangelio. Dios le mostró lo que tenía que hacer. Y uno de los mayores avivamientos entre las pandillas sucedió aquí en Nueva York. Todos hemos escuchado la historia, la mayoría de los que estamos aquí escuchamos la historia de Nicky Cruz, cómo el principal líder de la banda, los Mau Mau, se convirtió a Cristo y es un predicador del evangelio. Pero ¿cómo empezó todo? Un hombre que dijo, voy a dejar a un lado las distracciones y me voy a enfocar en lo que realmente es importante. Voy a dejar a un lado lo que me entretiene y me voy a enfocar en lo que realmente es importante. Hermanos míos, si somos capaces de dejar a un lado las distracciones, Dios te va a revelar cosas que ni tú te imaginas. A veces pensamos, wow, ¿quién le predicará a mi familia, a mis amigos? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer que sea diferente? Pregúntale a Dios y presta oído a su voz, a ver qué Él te dice, porque Él tiene una palabra para todo. Hermanos míos, necesitamos en tercer lugar disposición a escuchar lo que no vemos. Escuchar lo que no vemos. Automáticamente, ¿qué hizo Samuel? Ir a buscar a Elí. Ir a escuchar. Elí, ¿qué fue lo que pasó? A ver lo que él podía ver y palpar. Pero si empezamos con nuestros 5 sentidos a buscar el sentido de lo que escuchamos, estaremos empezando en el lugar equivocado. La reacción de Samuel fue correr hacia Elí. Pero hermanos, hoy hacemos lo mismo. Hoy hacemos lo mismo. Escuchamos un mensaje de parte de Dios. ¿Y qué es lo que decimos? Ay, muy lindo. Ay, qué mensaje más emocionante. Qué lindo, qué bonito. Oye, ahí se predica muy bonito, se predica muy lindo. Hermanos míos, la palabra de Dios no tiene como propósito emocionarte. Aunque viene incluido porque Dios toca tus emociones. El mensaje de la palabra de Dios tiene como propósito tratar con tu espíritu. Él trata con tu corazón. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien decía, si todo lo que ves es lo que se ve, entonces no estás viendo lo que tienes que ver. Tenemos que mirar un poco más allá de lo que vemos delante de nosotros. Tenemos que poner, como dice la palabra, nuestra mirada en el invisible. Es precioso ver, amados hermanos, como Moisés. Dice la palabra del Señor que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Se fue a sufrir los vituperios con su pueblo. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Qué es lo que le motivó? Dice que estaba mirando al invisible, mirando lo que no se veía, mirando con los ojos del corazón. Hermanos, necesitamos en cuarto lugar una profunda disposición de nuestro corazón a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Hay un dicho que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Podemos hacerle un pequeño cambio a este proverbio. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Porque escuchamos lo que nos conviene, lo que queremos escuchar. Cuando alguien quiere escuchar algo, hace un esfuerzo. ¿Es así o no es así? Cuando la vecina suya, o el vecino, vamos a decir, la vecina suya quiere saber qué es lo que está pasando en la casa del otro, ¿qué es lo que hace? Se acerca a la ventana, mira que nadie me esté mirando, pone el oído, baja el radio, porque se ríen tanto por ahí, apagan el televisor y se ponen a escuchar. Y entonces viene por allá el esposo, oye vieja, ¿qué tú haces? Y manda a callarte al viejo para escuchar lo que está pasando del otro lado. Hermanos míos, cuando Dios habla necesitamos disposición del corazón y decirle a todo lo demás, cállate que Dios está hablando. Miren, amados hermanos,
aquí encontramos un profundo contraste entre Elí, el sacerdote, y el joven Samuel. Elí no quería escuchar lo que Dios iba a decir. ¿Por qué? Porque Elí sabía que estaba mal. Elí sabía que las cosas no estaban bien en su vida. Él no quería. Él estaba entretenido con tantas cosas, pero no le interesaba escuchar la voz de Dios, porque la voz de Dios lo iba en ese momento a reprender, lo iba a amonestar. Y muchas veces no queremos escuchar lo que Dios nos dice. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es fuerte. Ustedes recuerdan a Jesús cuando estaba con los discípulos y la gente empezó a irse. ¿Por qué empezó a irse la gente? Por una razón. Esa palabra es fuerte. Gracias, hermano. Esa palabra es fuerte. Palabra fuerte es esa. ¿Quién la va a escuchar? Y Jesús le dice a los demás, ¿quieren irse ustedes también? ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Quieren irse también? Pedro le respondió, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. La palabra de vida eterna es una palabra fuerte, es una palabra dura, pero te voy a decir, es palabra de vida. Es palabra de vida eterna y necesitamos escucharla. Elí no tenía en su corazón disposición para escuchar a Dios. Por lo tanto, la lámpara de Jehová se estaba apagando en aquel lugar. Pero Dios llamó a Samuel. Necesitamos, hermanos míos, disposición. Samuel era un joven con el corazón dispuesto a adorar a Dios, dispuesto a escuchar al Señor, dispuesto a obedecer. Había una disposición. ¿Cómo está tu disposición para escuchar a Dios? ¿Cómo está tu disposición para escuchar la palabra del Señor, lo que Dios te quiere decir? Porque Dios, aunque tú no lo creas, sigue hablando hoy, como siempre lo ha hecho, alto y claro. Solamente Dios está buscando corazones dispuestos a que reciban esa palabra. En cierta ocasión, dos amigos se encontraron aquí precisamente en Nueva York. Ahí por Manhattan iban conversando y uno de ellos venía de otro país más tranquilo. Y mientras caminaban, uno le dice al otro, ¿qué clase bullicio hay aquí? No se escucha nada. Tenemos que gritar para poder escuchar. A lo que el amigo le dice, mira, la gente escucha lo que quiere escuchar. Dice, pero ¿cómo dices esto? Si aquí, mira, no se oye nada. Dice, te lo voy a demostrar. Metió su mano en el bolsillo y sacó un puñado de monedas. Y mientras había mucha gente caminando, el hombre dejó caer las monedas. La mirada de todos los que estaban alrededor hicieron así, y se enfocaron en el dinero que estaba cayendo en el piso. La gente escucha lo que quieren escuchar, aun cuando hay mucha bulla alrededor. A lo que aquel amigo le dijo, ¿sabes algo más? Yo quiero no solamente escuchar la bulla. Se paró, se concentró por un momento, cerró sus ojos y le dijo a su amigo, ¿sabes lo que estoy escuchando? Aquí cerca hay un grillo cantando. ¿Sabes que los grillos con sus paticas hacen cric, cric, cric? Y a veces cuando hay... esos son de los que no te dejan dormir en la noche. No sé, bueno, aquí no lo he escuchado nunca, ¿no? Pero allá en otros países no te dejan dormir de noche. Y en ese momento, en aquel bullicio de tantas personas, dice, ¿cómo que tú puedes escuchar un grillo? Dice, sí. Un momentico, espérate. Sí, se fue orientando por el sonido más fuerte. Y había unos escombros en una pequeña esquina, lo removió y de allí salió un pequeño grillo que estaba haciendo su sonido, pero aunque ese sonido estaba un poco opacado por el bullicio que había a su alrededor, ese grillo estaba cantando. Mis amados hermanos, Dios sigue hablando a su pueblo. Dios sigue dando su palabra. Dios sigue ministrando a su pueblo. Pero Dios está buscando hombres con corazones dispuestos a escuchar su palabra, que sean capaces de decirle a Dios, habla, Señor, que tu siervo oye, yo quiero escucharte. Samuel estaba interesado en escuchar lo que Dios le iba a decir. Ahora la pregunta en esta mañana es, ¿estás interesado en lo que Dios quiere decirte? El problema es que queremos escuchar que Dios nos diga cosas bonitas. Y yo te voy a decir, a mí me encantan las promesas, los promesarios. De hecho, la planificación es tener uno para los cumpleaños en estos días. Cosa de cuando un hermano venga a cumpleaños, saca una promesa. Me gusta eso.
pero a la vez hay algo que no me gusta, y es que simplemente sacamos lo bueno que Dios nos dice. ¿A cuánto le gusta que Dios le diga: he aquí, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente y estaré contigo? A todos nos gusta eso. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Oye, qué palabra más linda. Y la gente se comparte en esos pasajes. Mira, Jehová es mi pastor, nada me... ¡Ay, Señor, tú eres mi pastor, nada me va a faltar este año! Yo recuerdo que en una ocasión a un hermano allá en la iglesia en Berbaire le salió una promesa que después la desaparecieron del promesario. Y resulta, bueno, este hermano tenía cierto problema mental, ¿no? Pero la promesa decía: si no te lavares, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Todo el mundo se echó a reír. Pero yo te digo algo, hermanos. Cuando yo escuché aquello, yo dije: wow. Esa palabra no solamente era él, sino para todos los que estaban allí. Muchas veces cuando Dios habla son palabras fuertes. No nos quedemos solamente con lo lindo. Queremos escuchar lo bonito y lo lindo que Dios nos dice. Pero la palabra de Jehová es fuerte. Y Dios quiere que haya hombres y mujeres con corazones dispuestos a escuchar lo que Él dice. Hermanos míos, confiamos en que tú y yo hemos conocido a Dios. Por ello yo te exhorto en esta mañana que en este nuevo año tú te propongas en el corazón quitar las distracciones que te impiden escuchar a Dios. Quitar las distracciones que te impiden escuchar la voz de Dios para tu vida. Enfoca tu mirada en aquello que no ves. Con los ojos de la fe, escucha lo que Dios te quiere decir. Prepara tu corazón. Como decía el salmista: he aquí, Señor, mi corazón está dispuesto. Dispón tu corazón para que Dios hable a tu vida. Y cuando tú lo hagas, y tú te esfuerces, y tú pongas de tu parte, y cierres, te concentres, y pongas tus oídos en función de esa palabra, Dios te va a hablar. Ahora, recuerda lo que te voy a decir. No siempre lo que Dios va a decir es agradable a nuestros oídos, pero es bueno. Cuando Dios habló a Samuel, le habló del juicio que iba a emitir sobre la casa de Elí por causa de su pecado. Yo estoy seguro que cuando Elí recibió aquella palabra, fue un bombazo para su vida. Pero era lo mejor. Era la palabra de Dios. Hermano mío, es mi exhortación para ti en esta mañana, este primer domingo del año 2024. Tu primera meta, tu primer propósito en este año: dispón tu corazón para escuchar la voz de Dios. En este nuevo año comienza estos primeros días diciéndole: Señor, habla Jehová, que tu siervo escucha. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la bendición de poder escuchar tu voz en esta mañana. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté poniendo en nosotros una clara disposición para escuchar tu voz. Yo te estoy pidiendo en el nombre de Jesús que estés poniendo en nuestras vidas una clara disposición para recibir tu palabra y ponerla en práctica. No permitas que el bullicio de este mundo nos distraiga y nos aleje de enfocarnos en ti en esta mañana y en este año. Bendice esta tu iglesia y muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que harás en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.